Hallo, hallo meine Lieben und willkommen zu dem sechsten und letzten Kapitel Deutsch 3. Das Kapitel 4 in das Buch DAF im Unternehmen. Comunicación am Telefon. Bienvenidos chicos al sexto y último vídeo de Alemán 3 que se corresponde con el capítulo 4 del libro DAF im Unternehmen nivel B1. Bien, comunicación por teléfono. Este capítulo se compone de 4 apartados, ¿vale? El último de ellos nos va a venir junto con una actividad extra. El primer apartado, eine neue Nachricht, una nueva noticia. El siguiente, eine Nachricht hinterlassen, dejar o dar una noticia a alguien. El apartado C, wie war das, bitte? ¿Cómo era eso? Disculpa o perdona. Y finalmente, rufen Sie bitte zurück. Llámenos por favor de nuevo. Pues vamos a comenzar. En el primer apartado vamos a ver cómo se deletrean las distintas letras, valga la redundancia, y los signos de puntuación que vamos a utilizar tanto en email como direcciones de web, números de teléfono, etcétera, etcétera. Bien, pues comenzamos. Wie buchstabiert man am Telefon? Los alemanes tienen igual que en español utilizamos los nombres de ciudades para indicar si es con M o con N cuando estamos al teléfono, ¿vale? Con M de Murcia, con M de Madrid, para que no haya dudas de si una palabra o el nombre de una marca, empresa o lo que sea lleva M o N. En alemán utilizan siempre estos nombres, ¿vale? Para identificarlos con las palabras. Vamos con ellos. Y siempre dicen A wie Anton, A como Anton, ¿vale? Meten la preposición wie como para que... Sí, porque es la que se utiliza. Wie Ärger. B wie Bertha. C wie César. G wie Charlotte. D wie Dora. E wie Emil. F wie Friedrich. G wie Gustav. H wie Heinrich. I wie Ida. J wie Julius. K wie Kaufmann. L wie Ludwig. M wie Martha. N wie Nordpol. O wie Otto. Ö wie Ökonom. P wie Paula. Q wie Quelle. R wie Richard. S wie Samuel oder Siegfried. Sch wie Schule. Sch wie Schule und SCH. Las dos opciones no serían válidas. Z, T wie Theodor, U wie Ulrich, Ü wie Übermut, V wie Viktor, W wie Wilhelm, X wie W wie Wilhelm, X wie Xantippe, Y, Z wie Zacharias oder Zeppelin. Und jetzt gehen wir mit den Sonderzeichen für E-Mails, Webadressen oder Kundennummern etc. Tenemos por un lado la arroba, que se pronunciaría at, el guión, que en alemán lo decimos como Bindestrich o minus, la barra baja, que en alemán sería Unterstrich o Underscore, el punto, Punkt o dot, utilizan también la palabra inglesa, y la barra, que en alemán sería Schrägstrich oder Slash. Continuamos. Eine neue Nachricht. ¿Vale? Cuando recibimos una llamada de teléfono que no va dirigida hacia nosotros, lo que tendremos que hacer será tomar notas de absolutamente todo. Also, eine Nachricht aufschreiben, tomar nota sobre esa noticia, ¿vale? Esa llamada. Also, wer hat angerufen? Was ist los? Und wer soll das machen? ¿Quién ha llamado
qué ha pasado y quién debe hacer qué. ¿Era para mí? ¿Debía yo hacer algo? ¿O debe mi compañero que estaba en su pausa para comer hacer algo concreto? ¿Llamar a un cliente o resolver un problema que hayamos tenido con un pedido? Pues ya lo veremos. Luego tenemos Telefonnummer und E-Mail-Adressen erfragen und nennen. Números de teléfono y emails, preguntar por ellos o nombrarlos, repetirlos para que nos confirmen si realmente lo hemos escrito bien o no. ¿Qué expresiones podemos utilizar para en el lenguaje formal, como sería en una empresa o en una embajada, etcétera, pedir esta información? Pues bien, como veremos un poquito más adelante, vamos a utilizar por lo general el Konjunktiv 2, ¿vale? Como por ejemplo, ¿Könnten Sie mir bitte die Nummer von geben? ¿Podría usted darme por favor el número de tal persona? Wie lautet die Vorwahl von? ¿Cómo suena, dicen en alemán, el prefijo de tal ciudad o tal país? ¿Vale? En español lo traduciríamos el lautet, aunque eso significa sonar literalmente, lo traduciríamos cómo es o cuál es el prefijo de tal ciudad o si tiene un prefijo concreto esa empresa o ese departamento, ¿vale? Wie ist die Durchwahl von Frau oder Herr? ¿Vale? ¿Cómo es la extensión, die Durchwahl, la extensión o el número concreto de la persona o el señor tal? Wie ist die Rufnummer von Frau oder Herr? Rufnummer es un sinónimo de Telefonnummer. Simplemente nos añaden un poquito más de vocabulario aquí. Könnten Sie mir bitte Ihre oder seine E-Mail-Adresse geben? ¿Me podría usted decir su dirección de email? Dependiendo, Ihre si estamos hablando con una mujer y seine si estamos hablando con un hombre. El su posesivo de él o de ella. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Wie lautet die E-Mail-Adresse von Frau oder Herrn? ¿Cómo suena o cómo es la dirección de email de la señora o el señor tal? Pues eso. Y luego, die Ländervorwahl lautet, aquí nos están diciendo der Vorwahl, el prefijo, ¿vale? Del país. Suena o es tal. Die Vorwahl es, el prefijo es el tal, tal, tal. Die Rufnummer von Frau oder Herrn, tal, 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 ist die, tal, tal, tal. El número de teléfono o el número al que puedes llamar a la señora o al señor, lo que sea, es el tal, tal, tal. Frau oder Herrn, Familienname im Genitiv. Por ejemplo, Frau Müllers Durchwahl ist die. La extensión de la señora Müller, y entonces aquí estamos metiendo el genitivo, añadiríamos una S al tratarse de una persona. ¿Sí? De esto nos acordamos. Marías Auto, ¿sí? Pues eso, igual. Marías Autos, also ist die tal, el número que sea. Die Durchwahl von Frau oder Herrn, tal, 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 ist die, de nuevo, otra manera. La extensión de la señora o el señor tal es el tal. Oder ihre oder seine E-Mail-Adresse lautet, su de ella o de él, dirección de email es la que sea. Aquí tenemos que tener en cuenta, si estamos hablando de una mujer utilizaremos ihre y si estamos hablando de un hombre, seine. ¿Sí? Bien, como ya hemos visto, vamos a utilizar el Konjunktiv 2 para pedir cosas de forma amable o formular preguntas de manera educada. Por eso vamos a hacer un repaso ahora del Konjunktiv 2. Lo conocemos de cursos anteriores, pero bueno, pues mirad, aquí tenemos todas las formas de los verbos modales. No nos aparece la de mögen porque es el möchte, ¿vale? Que lo tenemos ya súper sabido, ¿sí? Pero bueno, para todos los demás verbos, que ese sí que es muy irregular,
porque tiene cambio vocálico y cambio completo de la raíz. En cambio, para el resto de verbos modales, como son können, wollen, müssen, dürfen und sollen, lo que haremos es utilizar el pretéritum del verbo y añadirle la umlaut siempre que no sea posible. ¿En qué casos es posible? Cuando nos viene en el infinitivo, es decir, können, müssen und dürfen. Ich könnte, könnten Sie mir bitte sagen, ¿podría usted decirme por favor? Wir wollten einen Termin. Nosotros desearíamos una cita. Aquí, ¿cómo identificaremos en wollen y sollen cuando estamos hablando en pretéritum y cuando en conjunctive? Por el contexto, simplemente. ¿Vale? Bien, pues esto ya lo conocemos. Vamos con los verbos auxiliares, que serían del verbo sein, ich wäre, du wärst o du wärest, ¿vale? Esta es voluntaria. Er, sie, es, man wäre, wir wären, ¿vale? Aquí está de se ha colado, ¿vale? Wir wären, ihr wärt oder ihr wäret und sie wären, ¿vale? Entonces modificaré el PDF que suba al aula virtual. Para el verbo haben, ich hätte, du hättest, er, sie, es, man hätte, wir hätten, ihr hättet und sie hätten. De nuevo, igual, utilizamos el pretéritum y añadimos la umlaut, tanto en sein como en haben. Bien, y por último, para todos los demás verbos que no se tratan de estos verbos especiales, que os digo yo siempre, los sin gluten, los sin lactosa, estos lo que vamos a hacer es utilizar el verbo auxiliar werden en conjunctive, que lo tenemos aquí, ich würde, du würdest, er, sie, es, man würde, wir würden, ihr würdet und sie würden, y añadiremos el infinitivo al final de la oración. Würden Sie mir bitte sagen, me diría usted, y aquí lo que estamos haciendo es poner una situación irreal o fantasiosa, ¿vale? De manera educada. Me diría en vez de me dirá usted. No, le estamos pidiendo un favor, así que siempre con educación, ¿vale? Continuamos. Eine Nachricht hinterlassen. Eine Gesprächsnotiz. Vale, en algunas empresas que reciben tantísimas llamadas, ¿vale? O que cuando alguien tiene que salir por un viaje de negocios o visitar a algún cliente, que quizá no le ocupa todo el día, sino por la mañana o una tarde o un par de horas. ¿Qué ocurre? Tienen ya como unos blocs de notas, ¿vale? En las que vienen tal que así, ¿vale? Y con la que se pretende recoger la información más importante de una conversación telefónica, ¿vale? Die wichtigste Information der telefonischen Gespräch. Datum, la fecha, Uhrzeit, hora a la que han llamado, Anruf von, la llamada es de quién, de qué persona, Firma, pues la empresa a la que pertenece esta persona, de Anruf für, la llamada era para qué persona, y Anruf angenommen von, la llamada ha sido tomada por ti, ¿no? Por Rolf Müller en este caso, pero podría ser por Irene Martínez. Un Telefonnummer, ¿a qué número tenemos que llamar o qué tenemos que hacer? O si es un número de fax, ok. Cada vez se usa menos, pero en alemán se siguen utilizando los fax, ¿vale? Y entonces te ponen 4 opciones, ¿vale? Ruf wieder an. Esta persona va a volver a llamar dentro de un par de horas, si es que le hemos dicho que esta persona va a estar fuera X tiempo o al día siguiente. Llamará de nuevo o pide, espera que le llamen, ¿vale? De que la persona a la que va dirigida le llame a él. Ha pedido, por favor, que le llamemos y, por favor, ¿a qué hora? ¿Vale? Aquí tendríamos que poner la hora a la que va a volver a llamar o nos quiere que nosotros le llamemos, etcétera, etcétera. Y el asunto, das Betreff, el asunto de la llamada, ¿vale? Para que sepamos más o menos de qué va la cosa. Bien, vamos con el tercer y penúltimo apartado.
Wie war das, bitte? Bien, en las conversaciones telefónicas a veces porque hay gente que va en el coche y lleva manos libres o porque la cobertura no es especialmente buena, ¿vale? O que simplemente no lo hemos escuchado del todo bien. Tenemos que volver a preguntar sobre o bien un número de teléfono o un apellido que no hayamos terminado de escuchar bien, etcétera. ¿Qué vamos a utilizar? Pues por lo general las preguntas indirectas, que son oraciones subordinadas, ¿vale? Y por lo tanto el verbo va a estar al final de la oración subordinada, ¿vale? Son preguntas pues, mucho más educadas, porque no estás preguntando directamente ¿cómo es el número de teléfono? Oye, sino, disculpa, me podrías repetir cuál es el número de teléfono? ¿Vale? Si la pregunta directa fuese una pregunta de sí o no, ¿vale? Wenn die direkte Frage eine Ja-Nein-Frage ist, beginnt der indirekte Fragesatz mit ob. ¿Vale? Comenzaríamos la pregunta indirecta con ob. Ich möchte gerne wissen, ob Frau Müller heute noch im Büro ist. Me gustaría saber si la señora Müller está hoy todavía en la oficina. Pues o sí o no, o está o no está. ¿Vale? Entonces comenzaremos la pregunta con ob. Wenn die direkte Frage mit einem Fragewort oder Frageausdruck beginnt der indirekte Frage mit dem gleichen Fragewort oder Frageausdruck. Cuando la pregunta directa comienza con una partícula interrogativa o con una expresión interrogativa, la pregunta indirecta también comenzará con esa misma pregunta. Me gustaría saber cuándo va a venir la señora Müller, en vez de, oye, ¿cuándo viene la señora Müller? ¿Vale? Tenemos que ser siempre educados, por eso vamos a utilizar las siguientes expresiones. ¿Können Sie mir schon sagen? ¿Me podría usted decir ya lo que fuese? ¿Wissen Sie bereit? ¿Sabe usted si o cuándo? Sagen Sie mir bitte, dígame por favor, el número de teléfono, lo que sea. ¿Haben Sie schon Informationen darüber? ¿Tiene usted ya información sobre eso y ya la oración subordinada? ¿Cuándo va a venir? ¿A qué hora es el congreso? O etcétera, etcétera. Ich möchte Sie fragen, me gustaría preguntarle, de nuevo, el conjunctive nos va a aparecer casi siempre, ¿vale? Con können Sie mir bitte sagen oder könnten Sie mir bitte sagen, ich möchte Sie fragen. Nein, das weiß ich leider noch nicht. Posibles respuestas que podamos decir, ¿vale? En el caso negativo de que no tengamos información o todavía no. No, eso yo lamentablemente no lo sé. Leider nicht. Ich gebe Ihnen später Bescheid. Lamentablemente no, se lo comunicaré más tarde o le llamaré y le daré la noticia más tarde, ¿vale? Se lo comunico más tarde. Ich habe noch keine Informationen über oder darüber. Yo todavía no tengo información sobre o sobre eso que tal, tal, tal. Wenn ich es weiß, informiere ich Sie sofort. En cuanto lo sepa, le informo de inmediato. ¿Vale? Y ya el último apartado. Rufen Sie bitte zurück. Llame usted por favor o vuelva usted a llamar por favor. Nachrichten für einen Anrufbeantworter formulieren. Vamos a hacer, aquí este es el ejercicio extra que os comentaba, ¿vale? Vamos a hacer un audio, ¿vale? Para el contestador telefónico. Y para ello hay algunas expresiones que podemos emplear. Por ejemplo, Guten Tag, hier spricht von der Firma. Buenos días, aquí habla Irene Martínez de la firma de Open Faculty, por ejemplo. Ich danke Ihnen, se lo agradezco. Ich melde mich wegen, yo me comunico con usted porque, o debido a, mi número de teléfono es
Es geht se trata de, hallo, hier ist, hola, aquí está. Meine E-Mail-Adresse lautet, mi dirección de email es, mein Name ist tal, tal, tal. Ich buchstabiere, mi nombre es tal. Nosotros los españoles vamos a tener apellidos quizá que no sean muy comunes allí. Por eso va a ser importante que sepamos deletrearlos, ¿vale? Y siempre deletreamos nuestro apellido, igual que cuando decimos Guten Tag, hier spricht Martínez, ¿vale? Buenos días, aquí habla Martínez. ¿Bien? Ok. Ich buchstabiere, yo lo deletreo. Auf Wiederhören, hasta que nos volvamos a oír. Ich rufe an, weil yo llamo porque bitte rufen Sie mich zurück unter. Por favor, llámeme usted de nuevo al número tal, tal, tal. Sie erreichen mich unter der Nummer. Usted me puede contactar o me puede alcanzar en el número de teléfono tal. Bitte senden Sie die Unterlagen an die E-Mail-Adresse tal, tal, tal. Por favor, envíe usted los documentos a la dirección de email tal. Könnten Sie mich zurückrufen unter... ¿Podría usted devolverme la llamada al número tal, tal, tal? Könnten Sie mir bitte die Dokumente für an schicken? ¿Podría usted, por favor, mandarme los documentos para la persona que sea o para la empresa que sea al número de teléfono, al email tal, tal, tal? Vielen Dank. Muchas gracias. Ok, ¿y el trabajo en qué consiste? La tarea. Spielen Sie eine Nachricht für den Anrufbeantworter Ihrer Firma. Vergessen Sie nicht. ¿Vale? Graba un audio, ¿vale? Una noticia, ¿vale? Un clip de audio para el contestador automático de tu empresa. Y no olvides, die Name der Firma, sich vorstellen, el nombre de la empresa, presentarte, die E-Mail-Adresse nennen, nombrar la dirección de email, die Telefonnummer nennen, el número de teléfono, siempre que sea necesario, ¿vale? Si solo hay un número de teléfono en la empresa, han llamado a ese, es obvio, pero si luego pueden contactarte a través de un teléfono móvil, etcétera, pues entonces sería recomendable nombrarlo. Rückruf bitten, pedir que te llamen de nuevo, y die Verabschiedung, la despedida, ¿vale? Pues con esto, chicos, terminaríamos todos los vídeos y todo el temario de Alemán 3. Si tenéis cualquier duda o pregunta, escribidme, ya sabéis, y nos vemos muy pronto. Bis dann, tschüss.